Mira, yo tengo un edificio, yo puedo poner una bomba y lo puedo destruir, pero también puedo poner una manguera en el cimiento sin que vos te des cuenta y el edificio se cae a pedazos. Porque precisamente las guerras modernas no son guerras declarativas, se apartan del derecho internacional. Hoy tenés pocos ejemplos de guerras clásicas convencionales. ¿Qué significa una guerra convencional? Que están regidas por el derecho internacional público. ¿Está bien? Pero el 90% de los conflictos actuales son incluida la guerra porque quizás un cártel de droga me está destruyendo mi valor central, que es la cohesión social y la estructura de valores de mi sociedad. Se puede ir a la guerra por eso, porque está condicionando mi poder, el poder estratégico del Estado. Entonces, esa dualidad de negociación y violencia se va mutando. Ya Clausewitz decía, la guerra es como camaleón, permanentemente cambia sus formas, cambia la estructura, cambia sus objetivos políticos. Entonces, los estados, fíjate, que van acomodándose de acuerdo a su capacidad intelectual para prever, porque eso influye notoriamente en la capacidad de prevención, respuesta y mitigación. Las invasiones inglesas, por tomar un punto, aunque la historia argentina viene mucho más atrás, pero es un hecho de guerra. La Revolución de Mayo fue un hecho violento en la política, es un hecho de guerra. Las guerras civiles, las guerras después que se dieron en el sur para poder tener la soberanía del territorio hasta Tierra del Fuego. Yo te diría que los golpes militares que después también se dieron por cuestiones políticas en el siglo XX también fueron hechos de guerra interna. La guerra no es solamente en Normandía. La guerra es el nivel alto de violencia en la política. Es decir, es la política con sangre. Pero hoy ya la sangre, la tecnología la reemplazó, porque el fin de la guerra, ¿cuál es? La finalidad de cualquier guerra, de la prehistoria hasta acá, quebrar la voluntad de resistencia del otro. Ya no es más el mapa que nosotros estudiamos en la secundaria, que limitamos con Bolivia, con Paraguay. Eso está en los mapas de la secundaria. El límite real de Argentina de poder, por eso es político el mapa, es el narcotráfico en el norte y los ingleses en el sur. Esas son dos estructuras de poder que están destruyendo el Estado argentino desde hace 30 años, 40 años. Con Jorge Corrado en una conversación excepcional, en una cantidad de coincidencias y con una claridad para expresar este tipo de cosas. Esto de que no es necesario destruir el edificio y con una manguera se puede derrumbar del mismo modo. Yo a veces hacía una comparación que una cosa es destruir un teléfono público y la cosa es destruirlo con esto. Los teléfonos públicos dejaron de existir, es una forma estratégica de atacar quizá un sistema, pero vos lo estás expresando de una forma maravillosa. Jorge, gracias por estar en Cascos No, por Azules. favor, Eduardo, para mí es un placer y, digamos, un saludo grande para la audiencia que sé que es nutrida y te agradezco la invitación para compartir algunas cuestiones de interés común. Jorge es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en inteligencia estratégica de la Escuela Superior de Guerra y es un placer de aquellos que no siendo militares se jacten justamente de haber sido alumnos, estudiantes de la Escuela de Guerra, realmente es un honor, para nosotros es un placer. Él es también director del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, especialista en inteligencia estratégica, profesor de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, profesor del área de inteligencia criminal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, profesor del Instituto Universitario Juan Bucetich, miembro del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, profesor del Centro de Estudios para la Seguridad y Defensa en Sevilla, España, profesor titular de posgrado en Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Católica de La Plata y mil aspectos más que nos llevaría demasiado tiempo y lo vamos a poner a disposición de nuestra audiencia para que lo puedan seguir. Por favor, Jorge, te escuchamos. Eduardo, yo lo que digo es lo siguiente. Argentina, en esos momentos donde el mundo cambia, donde hoy las guerras se hacen internas, y estábamos hablando de un ejemplo, te voy a dar el ejemplo más cercano en tiempo y en espacio, que es el caso de Ecuador. Nosotros tenemos un país vecino, Ecuador, no está demasiado lejos, no estamos hablando de Asia o de África.
¿Está bien? ¿Qué ocurrió hace un mes aproximadamente en Ecuador? El presidente tuvo que una noche determinar el estado de guerra interno. Utilizó la palabra guerra, porque tuvo que emplear a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Lo invadió un estado vecino? ¿Lo invadió Japón en las costas de Ecuador? No. ¿Cayeron paracaidistas en Guayaquil? No. 7 terroristas entrenados en Medio Oriente, 5 de origen mexicano, pertenecientes a los cárteles, y 2 pertenecientes a la FARC, colombianos. Entrenaron al lumpenaje. Nosotros, cuando vimos las primeras imágenes de Ecuador, nos dimos cuenta que esas armas que estaban en la calle, cuyo objetivo era la desestabilización del gobierno, con lo cual estás en un estado de guerra interna, pues el objetivo no era saquear un supermercado. ¿Está bien? El objetivo era derrocar al gobierno, desestabilizarlo. Pero se hizo no con una invasión en la playa, como la playa Omaha, se hizo con el lumpenaje. Y ahí tenés la unión de la seguridad pública con la seguridad estratégica. La seguridad estratégica es la que protege la existencia del Estado. La seguridad pública está en el Código Penal. Te hago esa división al inicio, después vamos a ver cómo esto está desgajado en Argentina. Vos fíjate que esos terroristas se entrenaron al lumpenaje narco y tomaron como chispa del incidente la fuga de un capo de un cártel. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es el casus belli, la chispa que enciende. Pero las armas venían del ejército de Perú. La misma presidenta de Perú, a las horas, tuvo que salir públicamente a pedir disculpas y decir que el ejército peruano era corrupto parte y había vendido esas armas a ese lumpenaje, pero entrenado por fuerzas terroristas internacionales. El tipo de agresión no es típicamente de un narco. Un narco no pide hablar con el presidente. Vos fíjate que en las imágenes, cuando toman el canal, te dicen, yo quiero hablar con el presidente. Eso no es el terrorismo. Es un acto terrorista de desestabilización política lo que tuvo Ecuador. Ahora, se preveían 2 atentados de ese tipo en América Latina. Uno en República Dominicana y el otro fue en Ecuador. En República Dominicana, la estructura de inteligencia estratégica lo pudo abortar, pero en Ecuador no. En Ecuador, el presidente tuvo una reacción fulminante, es decir, convocó a las Fuerzas Armadas y fue letal. Pero ¿qué ocurre en ese caso? Que fue el gran problema de Argentina, que cuando vos tenés una guerra interna, un conflicto interno, porque vos estás enviando a las Fuerzas Armadas, cuando vos las convocás, llámales como quiera, pero estás en guerra. ¿Estamos de acuerdo? Pues si no, lo tenés que manejar con las policías, pero las policías se manejan de otra forma. Las policías están capacitadas para tomar una persona y poner a disposición de un juez. ¿Está bien? En el Monte Tucumano no había jueces, porque el Estado argentino envió a las Fuerzas Armadas a aniquilar a la subversión. Si hubo excesos eventualmente, que yo creo que sí los pudo haber, como en cualquier guerra, tenía que haberse juzgado por la justicia militar, no por un juez lego, que no conoce de polemología, no conoce de la guerra, y con las bases del Código de Justicia Militar, como hizo Estados Unidos con los oficiales en Vietnam, que se excedieron, que mataban criaturas. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué lo juzgó? ¿Un tribunal, digamos, civil de Florida? No, lo juzgó la justicia militar. Muy bien. En Ecuador, el resto de las armas provenían de Ucrania, porque eran armas de guerra, identificables en las imágenes. ¿Quién las había traficado esas armas? ¿Cómo salieron? Por la mafia albanesa, con contactos en triple frontera, con grupos terroristas que están insertados en todas las sociedades. Porque esto es algo global, la frontera física ya no existe. Vos no podés determinar hoy una defensa teniendo en cuenta la frontera física. Porque hoy esa limitación y esa agresión estratégica se hace por los medios, por el relato, que es unidireccional, no hay dialéctica en el relato. Ejemplo, desde el 84 para acá, las Fuerzas Armadas Argentinas fueron sacadas del Estado por un relato unidireccional. Y vos fijate que lograste el desarme total de las Fuerzas Armadas Argentinas sin disparar un tiro. Lo hiciste con una maniobra psicosocial, jurídico psicosocial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las guerras a partir de ese momento cambian su naturaleza.
Y se transforman en guerras internas y externas al mismo tiempo. Hoy, vuelvo a repetirte, vamos a un ejemplo más práctico, la pandemia. ¿Qué fue, interna o externa? Fue todo al mismo tiempo. Por eso requerís de estructuras regionales o internacionalizadas para poder prever, para poder responder y para poder mitigar. En el caso de Ecuador, cuando vos generás una guerra interna por mandato presidencial, ¿por quién saca las Fuerzas Armadas a la calle? El presidente, el poder político. Por eso te digo que la guerra es política. La instrumentación puede llegar a ser militar, pero nosotros hemos vivido guerras que no son militares. Te vuelvo a repetir, del 84 para acá, hemos tenido una licuación del poder sin disparar un tiro, por manejos políticos psicosociales. Ahora bien, ¿qué hizo el presidente de Ecuador? Le impuso o determinó que el Congreso estableciera una amnistía preventiva. Es decir, cuando se produce un estado de guerra interna, dentro de las estructuras, digamos, jurídicas del país, vos tenés que reemplazar las normas de derecho internacional que regulan el accionar de la guerra con normas internas. Porque el derecho internacional no tiene injerencia en ese punto sobre las guerras civiles o guerras internas. Entonces, ahí no tenés tiempo, porque fue un golpe, digamos, de pocas horas, donde vos tenías tomado todas las estructuras del Estado, o agredidas, física y psicológicamente. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, que el Congreso determine una amnistía preventiva para la actuación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a un canal de televisión que está tomado por un grupo terrorista y yo me tengo que enfrentar y tengo que eliminar o aniquilar, porque si vos, las Fuerzas Armadas están preparadas para aniquilar, no para poner a disposición de un juez. Yo tengo que aniquilar 3 terroristas que me disparan, no quiero que después me juzguen con el Código Penal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vos fijate cómo los estados hoy se están encontrando con situaciones donde ya los paradigmas de la Guerra Fría no pueden ser concebidos. ¿Por qué? Porque son disfuncionales. Es decir, la Guerra Fría es una guerra ideológica y que ya tuvo problemas Argentina en la Guerra Fría, porque no supo en el año 75, cuando se determina el decreto de aniquilamiento, que los mandos militares exijan al poder político esas normas éticas jurídicas que no tenían. Pero le dijeron, no, para mañana resuelva el problema de la subversión. Para mañana. El poder político estableció el aniquilamiento. ¿Está bien? Previo al golpe militar. Eso evolucionó o involucionó, porque las guerras no son malas ni buenas per se. La guerra se está mezclada con la paz, Eduardo. Es la misma moneda. No existe paz sin guerra y no hay guerra sin paz. Es la misma moneda. ¿Eh? Desde el fondo de la antigüedad, el hombre trata de preservar la paz, pero si vos no estudias la guerra, no la vas a tener. Es como la salud. Cuando se desarrolló la pandemia, ¿qué hicieron los sanitaristas o los infectólogos en el mundo? Estudiaron la naturaleza de la agresión, que era una bacteria o un virus. Si yo no estudio eso, yo me puedo equivocar en el tratamiento. ¿De qué servía un antibiótico? Si era un virus. Ahora, si yo digo, no, es una bacteria, bueno, sí, la ataco con un antibiótico. Esto es lo mismo. Entonces, Argentina, si vamos al caso local, está en un gran problema. ¿Por qué? Porque es totalmente disfuncional su sistema de defensa y seguridad. Porque estas amenazas que están provocando el 90% de los conflictos y las guerras en el mundo, porque el conflicto es lo general. Hay conflictos que no son guerras, pero toda guerra es un conflicto. ¿Qué es lo que lo distingue? El nivel de violencia y la característica de la agresión. Por ejemplo, vos me decís, México, ¿está en guerra o no está en guerra? Y yo te diría que sí, más bien. Toda América Latina está en guerra, estuvo en guerra y está en guerra. ¿Por qué? Porque es un continente que produce droga. Ahora vos me dirás, bueno, está bien, pero eso es una función policial. Muy bien, eso es lo que dice la ley argentina. Por eso se destruyó toda la estructura social, jurídica y política argentina. Se contaminó. ¿Por qué? Porque los policías no pueden hacer eso, porque vos no podés enfrentar una pandemia con la unidad regional de Trenquilauque o de Dolores con la departamental. Tenés que tener una estructura mayor. Ahora, tampoco vos podés poner un tanque a controlar, a pedir documentos en Camino Negro, en Loma de Zamora. Porque eso es un absurdo. Como se hace hoy, poniendo a un gendarme o un prefecto en un andén
de ferrocarril para cuidar que dos borrachos no se peleen, cuando el Estado invirtió 4 años, o 3 o 4, para formar un oficial de gendarmería o de prefectura, para cuidar la frontera, para cuidar el contrabando, para cuidar la agresión terrorista que puede venir del exterior. Y lo pones a cuidar un andén porque la policía no tiene estructura de despliegue ni cumple su rol. Es decir, vos, la provincia de Buenos Aires tiene 80.000 efectivos. Entonces, ¿qué tenés que llamar a la gendarmería para que te haga una función policial? ¿Qué significa eso? Que la policía fracasó. Si yo tengo que llamar a una persona de otro sistema para que haga una función policial, porque pedir un documento o cuidar que un borracho no se pelee en un tren es una cuestión netamente policial. Lo puede hacer hasta un vigilador municipal. Jorge, Y yo tengo que llamar a una policía militarizada para hacer eso, para estar en Fuerte Apache. Jorge, vos lo el diagnóstico está perfectamente aclarado y la preocupación está instalada y me llamó la atención que la Guerra Fría te entendí que no sigue más, que hay un cambio de paradigma. Yo diría, ¿cómo lo llamamos? Porque hay un choque de filosofías y hay un entremezclamiento de lo que es subvencionar las violencias, como puede ser la FARC, en esta simbiosis con el narcotráfico, que en su momento a un criterio ideológico se le sumó un criterio financiero de cómo recaudar para poder seguir sosteniéndose. ¿Cómo adecuamos? ¿Cómo podemos vislumbrar una salida de cómo adecuar, de cómo preparar, de cómo capacitar, qué nuevos manuales, qué nuevos criterios tendríamos que tener para que estas masividades que vos nombraste y que yo nombré también, eh, cambien, cómo el Bueno, aniquilamiento Eduardo, que ya no va para las Fuerzas Armadas, cómo podemos adecuarlo. el mundo está debatiendo eso. Es algo anárquico. La situación hoy internacional, las relaciones que se están dando en el mundo, son totalmente anárquicas. Vos pensás, la OTAN está quebrada, está fundida. Espera que Estados Unidos lo ayude. Por eso el cese de la ayuda a Ucrania. Ucrania está desesperada, porque no tiene elementos como para poder sostener una guerra con quizás una de las principales potencias militares del mundo, que es Rusia, que supera notoriamente el poder militar de la OTAN. Hoy la OTAN, yo te diría, no tiene ni capacidad para mover 5 portaaviones. No tiene ni combustible ni armas. Está quebrada porque Europa quebró políticamente. Por eso todo tiene raíz política. Entonces, ¿qué pasa? Los conflictos afloran. ¿Vos te acordás hace unos años en Francia cuando fueron los atentados? Sí. ¿Te acordás? En el año Charlie Hebdo, 2015. sí, y el Exacto. ¿Qué dijo Bataclan, el etcétera. presidente? ¿Pero qué dijo el presidente de Francia? Estamos en guerra. Ahora, ¿qué invadieron? ¿Normandía? No. Estás en guerra porque tenés actores que te agreden estratégicamente, agreden a la esencia del Estado. Muy bien. Para no expandirnos en eso, yendo a tu requerimiento, Argentina tiene un gran problema, tiene dos leyes, o tres si querés, la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia que tienen que ser reformuladas, porque están basadas en la Guerra Fría, es decir, estamos atrasados 60 años, porque esas leyes se hicieron para la guerra que había pasado, como vos hablaste recién. Las guerras mutan, cambian, nunca podés actuar de la misma forma hoy ¿Por qué pierde Estados Unidos la guerra de Vietnam? Porque la hizo igual que la Segunda Guerra Mundial y no se dio cuenta que estaba el televisor, que estaban los medios de comunicación y que una persona en Estados Unidos a las 6 de la tarde por televisión veía cómo mataban a su primo en Saigón. A eso me refería. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Entonces, Vos lo pero esto lo referiste también. diseñó, Eduardo, eso lo diseñó Ho Chi Minh y el general Giap en el año 53. Crearon la estrategia específica para esa guerra, utilizando los medios de comunicación. Los tipos dijeron, ¿Estados Unidos qué es? ¿Una monarquía? No. ¿Es una monarquía absoluta? No. ¿Qué es? Una república. Muy bien. El poder en una república, ¿dónde está? En el pueblo, en la gente, en la opinión pública. Y hoy tenemos la televisión. Muy bien. Dejemos que Estados Unidos gane todas las batallas, perdón, los combates a nivel táctico, que tiren a pan, que mate a los chicos, que en la selva. Perfecto, eso se va a ver por televisión en la sociedad de Estados Unidos, porque no te olvides que el 40% de los medios en Estados Unidos tienen influencia de la izquierda, cultural, un gran porcentaje. Y ellos se dieron cuenta que la clave era dejar que ganen todos los combates utilizando cualquier metodología. Y vos sabés que la guerra es muy difícil de ser
vista en directo por cualquier ser humano, porque es contra natura que un ser humano acribille a otro ser humano. Ver la destrucción física de una persona es intolerable para la vista y para los sentidos. Una vez el general Westmoreland, comandante de Vietnam de Estados Unidos, dijo: si las cámaras de televisión hubiesen estado en directo en la playa Omaha en Normandía, donde murieron 3.500 soldados en una mañana, o en Iwo Jima, o en Okinawa, o en Peleliu, Estados Unidos hubiese perdido la guerra, porque no hubiese soportado la sociedad de Estados Unidos ver esa masacre, ver a las personas descuartizadas por una bomba. No lo hubiese soportado. Vos fíjate que después de Vietnam casi no hay imágenes de sangre en ninguna guerra. ¿Vos ves imágenes de sangre hoy en Ucrania? Muy raro, podés ver que un tanque explote, que un misil impacte, pero no ves cuerpos descuartizados. Vos fíjate el efecto terrible que tuvo la invasión de Hamas a los kibbutz, de ver a los chicos decapitados. El efecto terrible. Por eso te digo que hoy el relato va acompañado a la maniobra de la guerra. ¿Por qué? Porque el relato, los medios, a vos te inducen a tener un comportamiento. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias. Las siguientes instituciones y empresas, preocupadas por el presente y el futuro del país, apoyan a Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Sociedad Militar Seguro de Vida, respeto a la dignidad de personas y a su diversidad, estricto cumplimiento de la legalidad, objetividad profesional, integridad personal e institucional, transparencia. Son solo algunos de los principios que rigen a la más sólida institución para los servidores de la nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. 30 años trabajando para cumplir con los requerimientos del Montepío argentino. Respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a beneficiarios y beneficiarias de todo el país. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional. Amugenal está cuando nos necesitas, en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Amugenal, sentite cerca. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la obra social de las Fuerzas Federales Nacionales. Para consultas, comunicate al 0800-222-3300 o www.iosfa.gov.ar. Coto, Centro Integral de Comercialización Sociedad Anónima, una empresa argentina hecha por argentinos que engrandece al país. Porque una empresa que exporta es un país que crece. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Estado Mayor Conjunto, Armada y Fuerza Aérea Argentina.